En Jurassic Park hay una escena que probablemente nunca olvidaste. 2 niños solos en una cocina y 2 velociraptores del otro lado de la puerta. Lo que hace esa escena tan aterradora no es el tamaño de los animales, es que piensan, abren puertas, se comunican entre ellos, uno distrae mientras el otro ataca. Si bien Hollywood exageró con el tamaño de los velociraptors, la verdad es que no necesitaban ser grandes para ser aterradores. En la vida real eran inteligentes, rápidos y cazaban en grupo. Los dinosaurios reales eran depredadores brutales que no solo mataban para sobrevivir, sino que también comían a los de su propia especie y devoraban a su presa antes de que estuviera muerta. Estos dinosaurios fueron diseñados por la evolución con un único propósito: destruir todo lo que se pusiera enfrente. Y hoy vamos a hablar de los peores, tal vez no los más conocidos, pero sí los que se merecen ser clasificados como unos psicópatas asesinos de la prehistoria. El Majungasaurus era conocido como el caníbal de Madagascar. Sí, suena como un asesino serial, y lo era. Vivió en lo que hoy es Madagascar durante el Cretácico tardío. Y gracias a múltiples esqueletos recuperados, sabemos exactamente la clase de bestia que era. Según el Acta Paleontológica Polónica, el grupo se caracteriza por un cráneo alto y ancho y una región cervical robusta, pero su físico era extraño. Tenía una protuberancia ósea en el cráneo, como un cuerno o domo, y sus brazos eran diminutos. Un estudio de los paleontólogos Buck y Carrano describen que los huesos de las muñecas ni siquiera estaban osificados. O sea, los huesos no estaban formados por completo, y los dedos ni siquiera tenían unas garras útiles. Parece ser que ni siquiera podía agarrar cosas. Mira esta imagen. Era un animal enorme, pero con unos brazos que daban risa. Seguro te recuerda al T-Rex, pero más extraño. Pero que no te engañe, porque este depredador era increíblemente dominante en su ecosistema. Se alimentaba de otros dinosaurios grandes, los conocidos como titanosaurios, que estaban en su mismo ambiente. Los autores del estudio científico describen que el Majungatolus descarnaba cadáveres de dinosaurios. Pero lo que es realmente aterrador es que hay evidencia de que se alimentaba de otros Majungasaurus. Sí, este enorme animal comía de su propia especie. Además, mencionaban que claramente se alimentaba de los restos, no solo de saurópodos o dinosaurios herbívoros, sino también de individuos de su misma especie y, por lo tanto, era caníbal. Entonces, ¿cómo cazaba? Con sus patas fuertes perseguía a su presa a largas distancias, la emboscaba y mordía con fuerza hasta romperle los huesos. Luego usaba su cabeza y cuello para despedazarla por partes, sin importar si estaba viva o muerta. Este depredador se ha convertido en uno de los más feroces, sin duda, ya que no discriminaba qué tipo de animal era. Si creías que lo más peligroso en ese momento eran solo los animales de gran tamaño, estás equivocado. El velociraptor es considerado uno de los depredadores más sanguinarios de su época. Tal vez a tu mente llegue el animal que viste en Jurassic Park, pero déjame decirte que no es nada parecido a cómo era realmente. Era un depredador pequeño. Los miembros más grandes del género alcanzaban una longitud de 1,8 metros. Hay algunos estudios que indican que incluso tenían plumas. Era de los más rápidos y ágiles que existieron en su época, además de contar con un par de garras realmente filosas. Cazaba animales pequeños o medianos, pero también se alimentaba de cadáveres. Si algo estaba vivo, lo atacaba. Si algo estaba muerto, lo comía. Utilizaba la garra curva del segundo dedo del pie, que el Museo Nacional de Historia de Londres dice que probablemente usaba su garra en forma de hoz de la misma manera, para herir, someter y agarrar a su presa antes de rematarla con sus mandíbulas. Y si bien no la utilizaba para destripar a sus presas, sí le servían para inmovilizarlas. Su composición lo convertía en un arma para la batalla. Una de las pruebas por las que se conoce al Velociraptor como un depredador feroz es por esto, el famoso Fighting Dinosaurs. Esto que ves es un fósil hallado en Mongolia en 1971. Un Velociraptor y un Protoceratops peleando. Ambos murieron sepultados por la arena, según el Museo de Historia Natural. Este depredador era uno de los más peligrosos. Parecía que había sido diseñado para matar. Pero no todos los depredadores que te mostraremos son feos y aterradores. Hay algunos que pueden parecerse a animales que hoy en día conocemos. Pero ojo,
eso no los hace menos letales. Existió un depredador del Cretácico tardío considerado un carnívoro insaciable, el Carnotaurus, que vivió en lo que hoy es Argentina. Su nombre significa toro carnívoro, por sus 2 cuernos sobre los ojos. Era una bestia grande. El Museo de Historia Natural de Londres dice que medía 8 metros de longitud. Carnotasaurus era un dinosaurio carnívoro con 2 cuernos en la parte superior de la cabeza y brazos muy pequeños. Lo que le da el nombre, como ya viste, son sus cuernos sobre el cráneo, algo clasificado como raro entre dinosaurios carnívoros. Pero ojo, no son cuernos como los de un toro realmente. Estos eran robustos y cortos que estaban justo arriba de sus ojos. Sin embargo, aún se desconoce el uso de estos. El Museo de Historia Natural dice lo siguiente: nadie está completamente seguro de para qué eran los cuernos del Carnotasaurus. Algunos expertos creen que pudo haberlos usado para luchar contra rivales o atacar presas. Otra idea es que los cuernos pudieron ayudar a atraer pareja o identificar a otros Carnotaurus. El Carnotaurus era un misterio. No se conoce por completo su estructura ósea, pero lo que sí sabemos es suficiente para entender que era letal. Tenía un hocico corto, una cabeza casi grotesca y dientes afilados, diseñados para desgarrar. Esta es sin duda una de las formas de cazar más inquietantes. Los animales que eran presas sufrían hasta la muerte y solo así la bestia se detenía. Pero hay un depredador que sin duda fue peor. Y tal vez pienses que lo peor era que comía a su propia manada, como el Manchugasaurus. Pero no es así. El Allosaurus fue uno de los dinosaurios más brutales que pisaron la Tierra. Este era un carnívoro oportunista, lo que significa que podía alimentarse de cadáveres. Con eso aprendió a comer diferentes tipos de presas, gracias a que su especialidad era desgarrar carne. Pero aquí hay algo más impresionante. Y es que el Allosaurus también se alimentaba de los de su propia especie. Hasta ahora no hay evidencia de caza entre ellos, pero sí hay registros de que este depredador consumiera a su propia especie. Las marcas de mordida de terópodos proporcionan evidencia de alimentación, carroñeo y posible canibalismo en un ecosistema estresado del Jurásico tardío. Durante mucho tiempo se pensó que el Allosaurus cazaba con una mordida poderosa. Los estudios encontraron algo peor. Eric Snivelli demostró que su cráneo y cuello funcionaban como un hacha de carne, con movimientos rápidos y controlados. Imagina una presa herida. El Allosaurus se acercaba, abría la boca, clavaba sus dientes filosos y cortaba piel y tejido una y otra vez. Buscaba debilitar a la presa, haciendo la muerte más lenta y dolorosa, esperando a que dejara de moverse. Lo perturbador de este dinosaurio era la falta de reconocimiento de su especie. No podemos hablar de empatía, porque no hay ninguna evidencia de que pudieran experimentar algo así. Pero incluso sin ella, es escalofriante conocer más al Allosaurus. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hubo un animal incluso peor que este? Uno que provocó terror durante su época y a día de hoy sigue siendo aterrador. El Tyrannosaurus Rex es uno de los carnívoros terrestres más grandes y peligrosos que existieron. Vivió en Norteamérica y su nombre significa lagarto tirano rey. Según el Museo de Historia Natural de Londres, medía 12 metros y pesaba 7.000 kilos, la altura de una jirafa joven, el largo de una ballena jorobada y el peso de un elefante africano. Todo su cuerpo estaba construido para matar, a excepción de los brazos. Para empezar, el T-Rex tenía una de las mordidas más poderosas que se conocieron en la época. Según el Museo de Historia Natural de Londres, contaba con 60 dientes aserrados, trituradores de hueso y puntiagudos. Según el Scientific Reports, las fuerzas máximas de mordida reportadas aquí para un T-Rex adulto fueron de 870 a 3.520 kilos de fuerza. Para que te hagas una idea de esta monstruosidad, un león tiene apenas unos 400 kilos de fuerza. Es decir, el T-Rex tenía la capacidad de romper huesos o dejar marcas profundas en cualquier dinosaurio. Y con eso nos referimos a su alimentación, pues se sabe que se alimentaba de otros animales, pero, a diferencia de los que mencionamos antes, este no solo se enfocaba en grandes o en pequeños, sino en todos los animales. Sin embargo, su presa principal eran los herbívoros grandes o medianos, como el Triceratops. También era oportunista. Comía cadáveres que encontraba. Su mordida le permitía triturar huesos y consumir restos que otros dejaban.
Pero lo que lo convierte en un gran cazador no es su fuerza, sino sus sentidos superdesarrollados. El T-Rex usaba todos sus sentidos para encontrar a la presa perfecta. Eso lo pone por delante de todos los depredadores de esta lista. Uno de los puntos más fuertes de este era el olfato. El gran tamaño de los bulbos olfatorios en tiranosáuridos y dromeosáuridos puede indicar que eran activos en condiciones de poca luz o reflejar la importancia del olfato para ciertas actividades. Eso significa que podía oler a sus presas a grandes distancias, pudiendo encontrar la comida que quería. Además, el Museo Americano de Historia Natural explica que un T-Rex adulto tenía ojos del tamaño de naranjas, los más grandes de cualquier animal terrestre. Estos se encontraban orientados hacia adelante, lo que le facilitaría la percepción de profundidad de lo que mirara para poder calcular las distancias al momento de acercarse a una presa. De hecho, el paleontólogo Mark Norell del Museo Americano de Historia Natural explica que no corren para siempre persiguiendo cosas. Se esconden entre los arbustos y son depredadores de emboscada. Eso significa entonces que solo buscaban reducir la distancia para atacar. Y de pronto, la mordida. Su arma principal. Destrozaba tejidos, rompía huesos y desangraba a la presa. La herida era letal. En minutos, moría. El T-Rex consumía todo, hasta los huesos. No había forma de escapar, tampoco de sobrevivir. Eso era el T-Rex, un depredador capaz de matar de una sola mordida. Muchas veces parece que fue un animal torpe debido a su tamaño, pero lo que pocos conocen es que este estaba superdotado por sentidos capaces de convertirlo en lo que es hoy, el depredador más temido de la prehistoria. Las películas nos muestran una versión pequeña de lo que fueron estos depredadores. La realidad era más brutal. Estos animales cazaban de formas sanguinarias y dolorosas, compitiendo en ecosistemas donde sobrevivir era todo. Algunos no son tan nombrados como deberían, pero todos fueron igual de despiadados.